Perfecto. Estamos viendo algunos ejercicios de Mumuki de la guía 5, comparando soluciones, y esto nos va a dar pie para explicar, para repasar cosas que ya vimos la semana pasada, y para presentar o explicitar algunos conceptos nuevos, ¿sí? Y algunas cositas del lenguaje que van apareciendo que nos van a hacer. Entonces, en el de Tom y Jerry, el aspecto más importante, o uno de los aspectos más importantes es en qué momento hago los cálculos, ¿no? La velocidad, hago un método que devuelva la fórmula, más que guardármelo como atributo. Lo mismo para Jerry, lo mismo para robots, ¿sí? En Jerry depende del peso, entonces la velocidad es la cuenta que deduce del peso. Acá el compañero hizo que verifique que no sea menor que 0, por si hubiese engordado mucho Jerry y el peso fuese mayor. De todas maneras, el peso no varía, porque no tiene ningún método que lo permita variar, así que tranquilamente podría haber puesto o una constante, o agregar un método para hacer que Jerry varíe su peso, ¿sí? Recién decíamos que es interesante delegar una tarea, en este caso se la delega a Tom. Y acá aprovecho a presentar esta idea que apareció en varios ejercicios que yo me había contado, que es, ¿qué es esto de self? ¿Sí? Acá bien, si el mensaje se lo mandamos a Tom, bien podría decir Tom distancia A, o Tom punto velocidad, porque lo que quiere hacer Tom cuando le piden que corra a alguien, es preguntarle a Tom, o sea, a sí mismo la velocidad. Pero bueno, como digo, como uno en el lenguaje natural puede decir que Tom le pregunta a Tom, o puedo decir Tom se pregunta a sí mismo, se autopregunta, ¿sí? Yo puedo decir, voy a ver si yo quiero hacer algo, o voy a hacer que Lucas haga tal cosa. Para alguno es raro que se hable en tercera persona, ¿no? Que se llame a sí mismo por su nombre, por cómo lo conocen otros, o por su nombre universal, más que decir el relativo, el deíctico yo. Entonces, es una buena costumbre, aunque no es imprescindible, que los objetos, cuando quieren referirse a sí mismos, usen la palabra self. Self es una especie de alias, en este caso de Tom. Entonces, es correcto usar self en vez del objeto, pero en estas primeras clases, en estas primeras semanas, tampoco está mal que usen el objeto Tom. Si lo hacen, acá en Mumuki no se queja. Si lo hacen en Wollock, en el entorno de Wollock, va a haber un warning que dice, podrías usar self en vez del mismo objeto. Pero bueno, self es práctico para estas cuestiones, aunque no sea imprescindible aún. De todas maneras, el punto clave es delegarle un método a este cálculo. Es un cálculo bien específico, con un nombre, y que está bueno poder delegar. Así que eso es lo más rescatable de este ejercicio. Vayamos ahora sí al segundo ejercicio. Ya que estamos con solución de Germán, veamos cómo está encarado. Los test pasan, o sea que ya partimos de una base interesante. Acá el ejercicio, para el que no lo leyó todavía, hay un muchacho llamado Logan que tiene cierto peso, y como hace ejercicio, nos interesa saber qué fuerza, cuál es su fuerza. Y esa fuerza depende de lo último que tomó, del último consumo que haya tenido. Tenemos tres elementos: dióxido de cloro, que lejos de curar enfermedades solo hace variar el rendimiento, el tereré, que tiene otro cálculo de rendimiento, y el cianuro, ¿sí? Que es un rendimiento mortal, ¿sí? Hace que ya no rinda más. Pero bueno, estamos jugando un poco. No lo tomen como recomendación de tomar cianuro, ni mucho menos, ni tereré, tampoco es un auspicio. Simplemente son sustancias, ¿sí? O al menos representan sustancias para Logan. No sé en sí qué son, no me interesa. El tereré es tereré, el cianuro es cianuro, pero desde el punto de vista de Tom son las sustancias que va a consumir. De hecho, tiene un método, consumir,
y el nombre de la variable con la cual le hacemos referencia, y el nombre en el problema con el cual se denomina eso es sustancia, o sea que usamos ese identificador. Pero bien, el punto es, ¿qué es lo que conviene que Logan recuerde? Porque en un momento consume y en otro momento se le pregunta por la fuerza. Entonces, algo tiene que recordar, ¿sí? Porque como su fuerza depende del último consumo, va recordando algo que le dé información acerca de cuál debería ser en ese momento su fuerza. En la solución que hizo acá el compañero Germán, él decide guardar el rendimiento actual. Entonces, cuando consume, calcula el rendimiento y se guarda ese valor. No recuerda qué sustancia consumió, pero sí recuerda el rendimiento que le aportó esa sustancia, que a su vez depende de cuánto fue la cantidad consumida. Entonces, a la sustancia le pregunta, ¿qué rendimiento me da si tomo tal cantidad? El cloro o el dióxido de cloro responde esta fórmula, 0,9 elevado a la cantidad que tomaste. El tereré es el 10% de la cantidad, pero ojo, nunca menos que 1, por eso el max resuelve esa cuenta. De acá nunca rinde menos que 1, o sea que si hubiese tomado tan poca cantidad que esto es menor que 1, igual da 1, porque 1 es mayor que este valor. Y el cianuro recibe la cantidad porque cuando le hace la pregunta a Logan no sabe que va a ser cianuro lo que tomó, al que sea le pasa por parámetro, y la implementación del rendimiento del cianuro en la cuenta de casualidad no interviene la cantidad, por eso no se usa y da 0 directamente. Si ponemos 0 por cantidad también va a ser 0, pero es inútil hacer esa cuenta, así que es más práctico ignorar este parámetro y mantener que la forma de preguntar sea la misma. Entonces, teniendo ya calculado el rendimiento al momento de consumir, cuando preguntan las fuerzas, solo hace falta multiplicar por el peso y por 5. Esta es una solución válida, interesante, donde además de recordar el peso, que es cierto, es variable, acá no habla que pueda variar, no hay ningún método que lo haga variar, la enunciación no dice que vaya a variar distinto, uno puede poner 70 acá de prepo, pero bueno, no está mal poner un atributo para que tenga un identificador ese número acerca de qué es, ¿no? El que lee este método, si acá dijera 70, dijera, ¿y por dónde sale de 70? Ah, es el peso, perfecto. A lo sumo puede ponerlo puesto un const o un método que lo haga variar. Pero vamos a ver si alguien lo hizo distinto, que seguramente haya. Valentín no lo hizo, Andrés sí lo hizo, y es muy parecido al enfoque, también guarda el rendimiento. La única diferencia que veo es que también le puso nombre al 5 de la inercia para que en la fórmula de fuerza diga inercia, lo cual es interesante. Vamos a ver a Tao, a ver qué hizo. Muy parecido, no hay nada distinto que comentar. Valentín no lo hizo, Franco aún no lo hizo, Agustín sí, también muy similar, guarda el rendimiento. A ver si encontramos una Sí, yo eso solución. lo acomodé recién, porque hasta recién que lo mostraste estaba calculando el rendimiento de cada sustancia en el método consumir. Y me tiraba error porque, claro, se calculaban de forma distinta. Ahora lo vemos, pero ahora que encontré esta solución, quisiera comentarla, y después voy con la tuya. Logan acá tiene, cuando consume una sustancia, una cantidad, no hace ningún cálculo, pero recuerda cuál fue la sustancia ingerida, si fue tereré o lo que sea, ¿sí? Y la cantidad. Entonces, tiene dos variables en vez de una, pero eso no pasa nada. Recuerda qué fue lo último que consumió. Y cuando le preguntamos la fuerza, ahí le pregunta a la sustancia que ingirió cuál fue su rendimiento. Entonces, fíjense que lo que hacen los tres objetivos es lo mismo.
el rendimiento, recibe una cantidad, devuelve un número en los tres. ¿Sí? Agrego acá el ninguna para que no quede la variable iniciada asignada. No está mal. Bueno, se le he puesto null también acá, como una variante, pero es interesante ver que también funciona habiendo guardado una cosa y también funciona bien. Profe, Sí. ahí no se podría no guardar nada en el caso de sustancia ing, ahí sust ing, Sí, o uno sí hace podría falta acá tomar la libertad inicializarla. de no guardar nada, pero el cuidado es que no le puedo preguntar la fuerza sin antes preguntarle que consuma algo. Ah, claro. Claro, yo lo hice pensando en eso. ¿Qué pasaba si le pregunto la fuerza y no tengo nada asignado? Y quería fijarme alguna manera de que te tire algún mensaje de que no tiene ninguna sustancia adentro, así que no tiene Sí. fuerza o algo así. El enunciado no nos da demasiada información acerca si es algo que podría suceder o no. Uno acá vamos a ver más adelante que si es algo excepcional o algo incorrecto, podríamos lanzar una excepción y detener la ejecución. Podemos decir que asuma que es 0 y tener un buen valor por default. O no hacer nada y decir, bueno, no nos preocupamos de errores, usen bien el sistema y punto. Son distintos caminos que podemos tener. El del mensajito es el que no está bueno. Va a ser que de todas maneras falle, porque Sí, el no que manda el funciona. mensaje a rendimiento hace una cuenta. Fíjate que acá después a ese string lo multiplica por 5. Entonces termina fallando de todas maneras. ¿Sí? Entonces falla en un lugar distinto. Dice, el string no sabe multiplicarse, va a decir después. Si lo probás acá en la consola. Acá, vos que estás usando en el modo estudiante, vas a ver que cuando le preguntás la fuerza y no consumió nada, te da un error de multiplicación. Porque esto no Sí, es un mensaje por pantalla, es un string. Va a intentar multiplicar el string. Entonces, para que siga dando un error, me parece que es un esfuerzo que no rinde. ¿Sí? Para eso queda error de que el null no se puede multiplicar si no inicializaste la variable. Repito, vamos a hacerlo más adelante, un mensaje de error más elegante. ¿Sí? O una estrategia de inicialización más segura. O, acá no me parece mal, no lo dice el enunciado, pero asumir que cuando no consume nada el rendimiento es 0, o es 1 tal vez, porque no afecta su inercia base, su rendimiento básico podría ser que sea 1, no sé. Entonces, tener un buen default no es una mala idea. Pero bueno, la tercera variante, volviendo al punto de partida, de que uno lo que se guarde sea ya la fuerza, podría ser, pero acá hay un test que lo valida y dice que no es un atributo, pero no es lo recomendable, pero si uno podría lograr que ande de todas maneras, que al momento de consumir, no solamente calcule el rendimiento, sino que ya calcule cuál va a ser la fuerza y no guardarse el rendimiento. ¿Sí? El problema de eso sería que la fuerza no depende solo del rendimiento de la bebida. ¿Qué pasa si entre medio, entre que guardamos la fuerza y la preguntamos, entre que consumió algo y por lo tanto calculamos ahí? Lo voy a hacer, si no, por ahí no se entiende. Voy a ir un cachito. Voy acá a mi solapa donde tengo la solución. Voy al tercero, perdón, al segundo, perdón. Pero acá tengo hecha yo la solución que guarda los dos valores y tengo comentada la alternativa de que se guarda que consume.
Pero si acá yo hago la tercera variante, que digo, no, me guardo la fuerza. ¿Sí? Perdón, les comento esto y comento esto de acá. Cuando consumo, no me guardo esto, se parece más a esta fórmula de que guardo, acá sí, de que en la fuerza ya me guardo todo. ¿Qué consumió por el rendimiento más el peso más la inercia? ¿Sí? Cuando me preguntan la fuerza, lo que retorno es ya directamente la fuerza. Y ya lo calculé, ¿para qué lo voy a calcular de vuelta? Esto está igual, el rendimiento de cianuro es 0, del tereré, la forma de recién, la cantidad. Fíjense que yo uso el igual para retornar en vez de las llaves y el return. Acá el return está de más, es igual eso, más lo puedo hacer una línea. Puedo sacar líneas en blanco, a los que les gusta que no quede tan largo el código, puedo hacer todo eso así. Pero más allá de estos detalles, fíjese esta solución. Si yo la pongo a enviar, en realidad no pasó todas las pruebas, pero hizo bien todos los cálculos, simplemente que pedía explícitamente, te pedí que uses el atributo, ¿sí? Por eso es que no pasa los test, no porque no funciona. Pero ¿cuál es el problema? Y de hecho puse acá el método comer para que lo ilustre de una mejor manera. Si yo le digo a Logan, consumir tereré, 10 tererés, 10 no entiende, no, al revés, perdón. Es primero la cantidad y después la sustancia. Consumí 10 tererés, funcionó. Le pregunto a Logan la fuerza y me dice 350. Lo cual es correcto porque justo el rendimiento es 1, ¿no? Era la décima parte de 10, queda el 7 por el 50, números redondos. Si consumo otra cosa, va a estar bien calculada la fuerza. El problema es si por esas cosas de la vida, Logan come algo, se comió, no sé, 1000 cosas, porque pasó un año, lo que sea. Cuando le pregunto la fuerza, por el peso que tiene ahora debería ser distinto y sin embargo no lo es. Porque cambié el peso, pero no recalculé la fuerza. ¿Sí? Entonces, en cambio, si hubiese hecho la otra fórmula, de que cuando le pregunto la fuerza hace el cálculo, hubiera multiplicado ahí por el peso del momento. Entonces, pesando 1000, pesando 71, por en realidad por más que coma mucho, aumento 1 kilo nomás, haría 71 por 50 y me daría 355. ¿Sí? Entonces no es correcto, digamos, la recomendación de no usar el atributo es porque quedan desencontrados los valores. Lo decíamos hoy en otro ejercicio hace un rato, ¿sí? El problema de guardar dos cosas que son redundantes, ¿sí? Si la fuerza depende del peso, y cuando se modifica el peso no actualizo la fuerza, se vuelve inconsistente mi modelo de datos. Entonces, volvemos atrás, esto lo comentamos, así me queda bien resuelto el ejercicio. Bueno, que guardamos acá el rendimiento. Vamos a la solución que estaba antes. Sustancia y cantidad. Sustancia y cantidad. Entonces, no hacemos eso. Por más que coma, cuando le pedimos la fuerza, hace la cuenta de el rendimiento de la sustancia por el peso por la inercia. Dice que esto lo enviamos, no solo pasa las pruebas,
sino que si hacemos la misma prueba de recién en la consola, que se reinicie, vamos de vuelta. Que Logan se tome 10 tererés, le contamos la fuerza, 350. Que se come un sándwich que le aporta 1000 calorías, que es 1 kilo, y le repregunto la fuerza, 355. Porque usa, repito, el peso del momento. Bien, ¿preguntas de este ejercicio? ¿Alguien que se haya trabado en la solución y quiere que veamos lo que hizo? No. Yo tuve ¿Estamos problemas bien? con el videojuego. Bueno, hacia ahí vamos. Aprovecho a ver cómo está de verde el panorama. Está mucho más verde. Bien. Bueno, vamos al tercer y último ejercicio. Videojuegos. También acá parto en este caso de una solución que al menos corra los test para ir comentando situaciones en particular. Delfina tiene un atributo que es qué consola está usando en el momento, que inicialmente es la Play, pero puede agarrar y reemplazarla por otra. ¿Sí? Recuerda qué diversión tiene porque cuando va jugando se va modificando su diversión. De hecho, jugar videojuegos es el método más interesante. Tienen que pasar dos cosas. Es un método que causa un efecto sobre el receptor, en este caso Delfina. Dice, queremos que Delfina juegue videojuegos y cuando esto sucede, se modifican dos cosas, o suceden dos situaciones. Delfina queda más divertida de acuerdo a cuánto tarda el juego. Entonces, se incrementa su diversión en la diversión que le dé el videojuego. Acá decidió el compañero mandar la consola por parámetro. No sería imprescindible aún. Y después se usa la consola. Entonces, según cuál sea la consola del momento, esa consola se modifica. ¿Sí? Después vemos cómo. Pero desde el punto de vista de Delfina, tiene sentido lo que estamos haciendo. ¿Sí? Le pregunta cosas a los videojuegos y a las consolas. O le pide que hagan cosas. En el caso del videojuego le pregunta algo, y en el caso de la consola le pide que haga algo. Sigamos leyendo. ¿Qué pasa cuando se juega con la Play? No pasa nada. En cambio la portátil va bajando batería. Entonces el método de usar en la batería hace que la batería quede descargada. Esta es la solución que hice yo, ¿no es cierto? Sí, estoy Sí, mostrando la mía. Bueno. sí, sí. No es la que quería mostrar. Empalmo con una solución de ustedes. A ver acá, Valentín, si hizo la... No, no hizo eso todavía. Vamos con la 3. Sí, cuando avancé me pareció que la conocía. Acá hay problemas, vamos con una que esté ya terminada y bien. A ver acá la que hizo Agustín. Bueno, hasta ahora lo mismo que recién comenté. La diversión va variando, por lo que le devuelve el videojuego y la consola se usa. Está mostrando que el usar de la Play abre y cierra llaves sin hacer nada, y el usar de la portátil setea la variable batería baja en true. Perfecto. Queda baja la batería. El usar tiene efecto. Acá hay un método, porque tiene que estar, por si no fallaría, pero el método no hace nada. Porque lo que tiene que hacer es nada. No es que no sé qué consiste usar. El objeto sabe que puede ser usado, pero no le trae consecuencias. Agarrar, cambia de consola, el resto lo veo bien. Veamos antes de ver los juegos, quiero ver si hay otra solución que lo haga distinto y más fácil. Alguna que no use el parámetro consola. A ver, Franco, no.
Si alguno recuerda que no haya usado el parámetro consola, me dice, así lo busco más rápido. Si no, vamos a ver si alguno lo hace así. A ver acá, Andrés. ¿Ves? Andrés decide mandarle la jugabilidad de la consola en uso, no la consola. Y a ver si hay alguien que no manda nada. ¿Alguien no mandó parámetro ahí en esa consulta? ¿En cuál? Cuando le pregunta al videojuego la jugabilidad, no, la diversión que aporta, si alguien no mandó ahí ningún parámetro. Acá está. Esta solución, la que hizo Matías, no... Le pregunta dentro del juego, ¿cuánta diversión me das? Solución más fácil, si quieren. Más modesta. Entonces la consola se usa, en la Play no hace nada, en la batería, bueno, acá es un string, era más fácil un booleano como el compañero anterior, pero es muy similar. Pero veamos acá los videojuegos, así entran en acción. La diversión de Delfina se aumenta según lo que aporte el videojuego de diversión. Entonces, ¿cómo responde cada videojuego? El Arcano es 50, sin más pormenores. Y acá, el Mario, como depende de la jugabilidad de la consola que tiene Delfina en ese momento, se lo pregunta. ¿A quién se lo va a preguntar sino a Delfina y su consola? ¿Sí? Está bien. Y el Pokémon le pregunta también a la consola de Delfina su jugabilidad. Acá es una simple multiplicación, acá según cuánto tienen que ordenar dos valores. ¿Sí? Pero la decisión es, no le mando un parámetro porque Mario ya sabe a quién preguntarle. Tal vez queda la pregunta más compleja porque hay que, en estos dos casos le pregunta lo mismo, y acá no hace falta preguntarle, pero bueno, es una opción válida. ¿Sí? La quería poner en comparación con la que decía recién, que le puedo mandar, de hecho lo hacían varios, le puedo mandar la consola directamente. A ver si era esta, no. Por ejemplo acá, ¿ves? Manda la consola. Cuando Delfina quiere saber la diversión, le dice, ¿qué consola estoy usando ahora? Entonces la pregunta que le hacen los juegos a la consola es simplemente por la jugabilidad. Para comprarlo con 5 y el Pokémon para multiplicarlo. ¿Ven? Le hace la consulta a la consola por jugabilidad. Y otra variante es la que también viene uno de los compañeros recién, que le pasaba directamente la jugabilidad en vez de la consola. Este es igual, pasa a la consola. Acá falta a la solución de Facundo, le falta usar la Play. La consola que sea, falta acá el método para que juegue, entonces cuando corresponda se descargue la batería. Aparte te falta la portátil también programar. Bueno, no importa. Andrés creo que era el que había mandado. ¿Ven? Manda la jugabilidad de la consola. Entonces ya es un número, y lo que hace acá es usar ese número. Otra variante sería pasarle que Delfina se pase a sí misma, hacia diversión, y pasar acá Delfina, o pasar self. Entonces acá le preguntaría a la persona que está jugando al Mario, decirme qué consola es, jugabilidad. ¿Sí? Eso previendo que haya otros que juegan con la Play que no sea Delfina, ¿sí? Tendría sentido en ese caso. Así que son variantes. ¿Sí? O ningún parámetro, porque asumimos que es siempre Delfina, o pasamos para quién, entonces le preguntamos a esa persona qué consola tiene su jugabilidad,
O le pasamos la consola o le pasamos la jugabilidad. ¿Sí? Son todas las escalas de parámetros que podemos pasar. De todas maneras, más allá de esa discusión, lo importante es que los 3 juegos tienen que estar preparados para que, sea cual sea el parámetro, hagan la pregunta correcta. En Arkanoid es 50, no hay mucho que preguntarle, de hecho ignora el parámetro, como vimos en el ejemplo del cianuro, pero acá, según que sea el parámetro, la pregunta que le hago es simplemente compararlo cuando es un número, dame la jugabilidad cuando es una consola, dame la jugabilidad de tu consola cuando es la persona, ¿sí? Esas son las variantes que puede haber, ¿sí? De hecho, acá en la solución que yo tenía, lo que mando es la consola, es lo que decidí mandarle. Y le pregunta la jugabilidad. Nada, podría haber sido distinto. Bien, a lo que nos lleva estos 3 ejercicios como eje común, y que de hecho acá está la explicación, cuando ustedes ponen que está muy bien, les cuenta que esto recibe por nombre polimorfismo. ¿Sí? Todos estos pormenores que explica acá de Delfines, lo que ahora les quería contar, pero lo vimos en los 3 ejercicios. Nosotros ya venimos hablando de polimorfismo en otros paradigmas, pero es acá en objetos donde de pronto es donde tiene más fuerza, más entidad, donde se impuso el concepto. Y el punto es esa posibilidad de intercambiar, la posibilidad de que sean variables los parámetros y los atributos. ¿Por qué es variable consola y puedo poner ahí distintos objetos de los que yo defino? Porque son polimórficos. Porque todos les puedo hacer las mismas preguntas. Son intercambiables. Donde dice play, pongo la portátil y cumple su misma función. Digamos, como respeta la misma interfaz, es decir, les mando los mismos mensajes y me los responde de igual manera, me responde algo. ¿Cómo lo hace? No sé, pero me responde algo compatible, algo polimórfico a su vez. Cuando le pregunto por jugabilidades a los juegos, perdón, por diversión que aporta a los juegos, también son polimórficos. Todos envían el mensaje de diversión con los mismos parámetros y me responden un número. Algo que después puedo sumar, operar, restar. ¿Sí? Cuando le pregunto a las consolas la jugabilidad, también me responden algo que es un número. ¿Dónde está acá la portátil? Me responde algo que surge de una cuenta. Entonces, reemplazo la Play por la portátil, uso como parámetro el Arcane del Pokémon, el que sea. ¿Sí? El método usar también es polimórfico. De hecho, para que las consolas resulten polimórficas para Delfina, tienen que entender tanto el método usar, que causa un efecto, no devuelve nada, causa un efecto, como la jugabilidad, que sí devuelve algo. Pasaba con las bebidas, con las sustancias, del punto de vista de Logan. ¿Sí? ¿Qué son las sustancias? Son polimórficas. Son cosas que entienden rendimiento. Que cuando le pregunto rendimiento con una cantidad, me devuelven un valor. ¿Tom y Jerry son polimórficos? No, en realidad los ratones son polimórficos para Tom. Tanto el robot como Jerry, al entender velocidad, a ambos les puedo preguntar si es más rápido, o los puedo correr a ambos porque son polimórficos. Todo lo que fui diciendo, fíjense que tenga el método posición para que le pueda mandar, a eso se le llama polimorfismo. Entonces, el tema importante de hoy es el polimorfismo, pero más que ser un tema nuevo, es ponerle nombre, hacer explícito, ver los pormenores de eso que pasó en todos los ejercicios que hicimos hoy y en los que hicimos el viernes pasado también, ya sucedía. ¿Sí? En realidad es una consecuencia de la lógica de envío de mensajes. De hecho, no hay ninguna palabra que diga polimórfico. ¿Sí? Uno define objetos, métodos, variables. Esos son los elementos del lenguaje. El polimorfismo es la situación, la idea en lo que uno piensa cuando usa adecuadamente los objetos y los mensajes. ¿Sí? Cuando va modelando, piensa, tengo un objeto Tom y tengo todos estos ratones. De hecho, el llamarle ratones a todos me da idea de que pueden representar lo mismo para Tom. El hecho de llamarle videojuegos me da la idea de que
son cosas a las que se puede jugar. Tal vez uno puede pulir si es videojuego, juego. ¿Qué pasaría si Delfina quiere jugar a la mancha? Y depende. Usará la consola, qué sé yo. Pero mientras ese objeto que representa la mancha entienda el mensaje diversión que aporta usando en una consola, va a funcionar. Tal vez ignora la consola como el Arcano y la mancha, y nada, quedó prendida la portátil, igual gasta batería por más que la nena se haya ido a jugar al patio, pero no importa por lo que es, importa el objeto, qué es lo que hace. ¿Sí? Entonces puedo salirme un poco del dominio original, de la idea original, mientras el objeto sea polimórfico. O la portátil, ¿qué significa ser consola? Capaz que acá en consola ponemos después un mega robot no sé cuánto que se fabrica dentro de 50 años y que también se usa para jugar, qué sé yo. Mientras le pregunte jugabilidad y cuando le mande el usar haga algún efecto, es polimórfico. ¿Sí? Entonces, esto es polimorfismo en 5 minutos, pero habiendo ya trabajado largas horas con las situaciones en las cuales el polimorfismo tiene sentido. ¿Preguntas? ¿Dudas? Yo tenía el problema que yo tenía era que no inicializaba la consola en Play, porque como que en ningún lado decía como que por defecto tiene la Play en la mano, entonces me daba que no estaba inicializada, pero bueno. No lo dice, pero pasa que uno, o sea, a mí me pasó lo mismo y lo que pasaba era que el Mumuki no usaba el asignar consola antes de usar la consola, entonces daba error eso. Para mí es por cómo está hecho el orden de las reglas del Mumuki. Sí, sí, por los test debe ser. Sí, 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 la acomodé eso y ahí me pasó todo. Lo agregamos. Comienza con la play. Listo. En realidad, no, está mal que lo haga acá. Tiene que hacerlo después que explique cuáles son las cosas. Delfina comienza con la play. Queremos hacer que juegue un videojuego. Cuando esto sucede, ahí está. Listo. Piensen en sus compañeros del futuro que van a verlo más claro ahora. Bien. Preguntas, sobre todo sobre el tema de polimorfismo. ¿Se entendió la idea? Sí, es sí. bastante clara. Sí, sí. Sí. No es un tema tan novedoso, ciertamente, ya lo hablamos en otros paradigmas, pero repito, en objetos vamos a hablar permanentemente de él. Si quieren, lo otro nuevo que vimos es lo de self, el día de hoy, y después un poco de repaso. Si no hay más preguntas, haríamos un recreíto ahora, ¿sí? Siendo ya las 11, hacemos unos 15 minutos de corte, y a la vuelta vamos a trabajar ya no con Mumuki, sino con el entorno de Warlock en el IDE, ¿sí? Dale. Quiero contarles cómo vamos a hacer los tests, entre otras cosas. Así que bueno, pongo acá pausa un ratito y nos vemos en 15. Dale, profe. Ok, profe. Perfecto. Retomamos el hilo conductor de esta clase. Vamos a seguir trabajando con objetos y vamos a aprender cómo hacer pruebas, cómo quedarnos tranquilos de que el código funciona bien. Así como cuando usamos, por ejemplo, Mumuki, como está recién,
Mumuki era el que hacía las pruebas por nosotros, y ya tenía pensado cuáles eran los puntos claves para testear que sea correcta la solución. Nosotros vamos a hacer algo parecido. En realidad Mumuki hace dos cosas. Algunos son estrictamente test de funcionamiento, y otras son algunas expectativas adicionales. ¿Vieron? Como por ejemplo que esté declarado un atributo, bueno, o no lo esté. Bueno, esas cosas no las vamos a poder testear, ¿sí? Pero sí, todo lo que tenga que ver con que esperamos que el resultado sea tal o sea cual, ¿sí? Que como ya dijimos, tal vez medio superficialmente, pero algo de eso hablamos cuando vimos otros paradigmas, es saludable, es recomendable hacer los test y sobre todo hacer de antemano los test, o al menos saber qué debería darme y no simplemente creer al ejercicio. Una vez cae en el error, o la inercia, ¿no? Bueno, dice que el cálculo de la potencia es tal fórmula, restando, sumando, bueno, y después para saber si anda, lo pone play. Entonces, entra 25, resultado 3 millones, sí, debe estar bien, dice uno por el mismo resultado, y le crea al programa. Es una actitud, al menos riesgosa, ¿sí? Uno de pronto quiere usar el programa o hace un sistema para cálculos que no puede lograr de otra manera, ¿no? Muchas veces es esa precisamente la funcionalidad, el objetivo que puede uno del sistema, porque quiere saber cuál es el valor que desconoce. Pero muchas otras veces uno ya sabe cuál es el valor esperado, lo sabe para ciertos casos, y es suficiente saberlo para ciertos casos como para decir que para todo caso funcione. Entonces ese es el sentido de una prueba, elegir un caso particular lo suficientemente representativo para que a partir de un resultado que sí sabemos cuánto tiene que dar, lo constate y así confiar que cualquier otro o cualquier otro similar, cualquier otro de cierto conjunto de valores, también funcione correctamente. Bien. Entonces, hay toda una filosofía, una estrategia, un sentido de los test que es independientemente de que sean en Walloc o sea en objetos, ¿sí? En cualquier paradigma tiene sentido testear y el principio que está detrás es el mismo, ¿sí? Probar cuáles son lo que llaman clases de equivalencia, es decir, el conjunto de soluciones similares, el conjunto de respuestas que corren por las mismas líneas de código, podríamos decir. El caso típico de una clase de equivalencia a la hora de testear es, bueno, si algo es booleano, bueno, el conjunto de condiciones que hace que dé que sí y el que dé que no. Entonces probamos el caso afirmativo y el caso negativo, y tenemos dos clases de equivalencia y hacemos al menos un test para cada una de ellas. Si el cálculo es tal cosa, es 10 veces la longitud de no sé qué, y es una fórmula con una multiplicación, tal vez con un solo test alcanza, porque si multiplica bien por 5, tiene sentido ver que multiplica bien por 20. ¿Sí? Si hay una decisión, bueno, las dos ramas. Si hay varios casos, probar cada uno de los casos, las combinaciones, ¿no? Cuando hay un y, un o, que hay condiciones o simultáneas o complementarias, bueno, probar distintas combinaciones. Y si nos ponemos más exquisitos, está bueno en sistemas complejos probar, bueno, ¿qué pasa si justo llega esto cuando está pendiente de pago la factura y hay una devolución del remito y el cliente no está registrado? Bueno, en esa situación, ¿cómo reacciona mi sistema? Y probar casos críticos puntuales o casos conflictivos. ¿Sí? Entonces, hay toda una disciplina que es la habilidad de encontrar esos casos, lo cual excede un poco nuestra materia. ¿Sí? Pero bueno, habiendo discutido, teniendo claro qué es lo que hay que testear, que es lo más difícil, lo más interesante, y lo que queda fuera de nuestra materia, aunque nos aproximamos a eso de alguna manera, lo que sí vamos a ver bien en concreto es cómo hacer esos tests. ¿Sí? Cómo plantear puntualmente, cuando ya sé que ante tal situación quiero que me dé esto, cómo escribir en un código para que Walloc, o el lenguaje que sea, lo automatice. ¿Sí? Hacia eso vamos. Entonces,
Entonces, acá voy a compartir pantalla, ya tengo Woloc abierto. Vamos a empezar un proyecto nuevo. ¿Sí? Podríamos tomar alguno que ya está hecho, pero hoy vamos a empezar un proyecto de Woloc nuevo. Vamos a hablar de... ¿De qué podemos hablar? De la primavera que se acerca. Vamos con la primavera. Acá tenemos el proyecto. Cerremos todo lo que está no relacionado, así no nos molesta. Bien, y tenemos un objeto. Pídenme letra, así lo vamos armando entre todos. Un objeto como para partir de algo. Oye, primavera. Bien. Hagamos ya un test. Incluso antes de pensar más qué es lo que la primavera hace. Que el test nos ayude a luego hacer el código. Entonces agregamos acá un archivo de test Woloc, como es bastante intuitivo. Le ponemos, para ser originales, primavera test. Nos queda un archivito. Lo primero que hay que hacer acá, uno en realidad podría mezclar todo el mismo código, pero está bueno que sea otro archivo. Entonces lo que tiene que hacer para desde este archivo contemplar el código hecho en el otro, importarlo. Cada lenguaje tiene su propia norma de importación, son generalmente simples. Hay criterios de importar todo, algunas cosas, o otras lógicas, pero acá hacemos import de este archivo. Le voy a cambiar el nombre, aunque no sea example. Vamos a llamarlo primavera también. Entonces importamos primavera.asterisco. Punto asterisco nos dice simplemente que importamos todo lo de ese archivo. Si quisiéramos acá que haya cosas que queremos importar y otras que no, en vez del asterisco aclararíamos exactamente qué módulos, qué objetos son los que nos interesa importar, pero en general vamos a decir que importe todo. Entonces, ¿qué cosas sabemos de la primavera? Y acá sí espero que me ayuden. ¿Cuándo empieza? ¿Cómo? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empieza? Bueno, es un test simple, pero un buen punto de partida. La primavera empieza en septiembre. Entonces, le pongo el nombre del test, ¿no? Un nombre como un string descriptivo, que después lo voy a leer, después el que haga los testing, es lo que va a leer en la consola esa descripción. Por eso quiero que sea una descripción clara. Y después está este objeto llamado assert, que entiende mensajes. Uno es cierto tal cosa. Afirmo que, o asevero que, y acá pongo el código que me verifica que la primavera empieza en septiembre. Entonces, al objeto primavera le puedo preguntar, empieza en septiembre. Es una pregunta, ¿empieza en septiembre? Y eso es todo el test. ¿Qué es lo que pasa? Que este método no está definido. Me dice, cuando paso por acá, lo dice acá abajo, acá tengo justo abierta la solapa de problemas, me dice que no entiende el mensaje. Cuando paso el mouse por acá, no sé si ustedes se llega a ver en la transmisión, o cuando pongo acá, ¿ahí se ve el mensajito que sale o no lo ven ustedes? Primavera dice. ¿Cómo? Dice primavera. ¿Novela no entiende el mensaje empieza en septiembre? ¿Leen? No, no. No. No se lee. Parece. Sí, es lo que pasa. Esperen. Voy a compartirles, aunque sea riesgoso, todo el escritorio. Ahí sí, ¿ven la leyenda que aparece? Primavera no entiende. No, dice lo mismo. Primavera, punto y coma, nada más.
Ahí tampoco ven. Se ve en la pestaña de abajo, no sé, Sí, sí, pero ahí no ven el menú contextual que dice crear nuevo método. Se ve como a medias. Se ve Como- como dos rectángulos flotando separados. Bueno, uno dice crear método inexistente, te dice crear nuevo método. Bueno, igual la recomendación, como siempre les digo, es que ustedes vayan haciendo más o menos lo mismo que voy haciendo yo, que jueguen con la. A veces se complica leer, digamos, mirar, leer y escribir, pero en la medida que puedan, intenten hacerlo. Bueno, el punto es que hay un menú que dice, un menú contextual, cuando hay un error suele haber sugerencias. Acá lo que me sugiere es crear el método. Cuando yo le. Esperen que a veces es sutil cuando aparece. Bueno, ahí no me sale. No sé si estoy siendo impreciso en el mouse. Acá está. Crear nuevo método. Es una especie de asistente. Entonces, automáticamente me cambió de archivo, encontró dónde está definido el objeto de primavera y me puso ahí el método con igual nombre. Yo hago una implementación muy básica de esto, que es que retorne, o más fácil aún, que sea igual a true. ¿Sí? Me dirán que no es muy útil, de acuerdo, es trivial, perfecto, es nuestro primer objeto que queremos testear, así que está bien que sea trivial. Volvemos acá al test y desaparecieron los warnings, así que digo, bueno, voy a correr esto. Voy a correr mi batería modesta de test al momento, pero quiero empezar sobre seguro. Entonces, estando seleccionado el archivo de test, le doy play. Me confirma, sí, que quiero lanzar los tests, y ahí corre. Y se me despliega esta ventanita de acá, que la voy a agrandar para que la vean bien. Entonces me dice qué archivo estoy corriendo y qué test ejecuto. Cuando está verde, es buena señal, todo está bien. ¿Sí? Acá una información del tiempo que tardó internamente. Y de 1, todos corrieron bien. Cero fallas, 0 errores, 0 muertos. ¿Sí? Está perfecto. Ahí está, ahí volvemos al código. Hagamos otro test. ¿Qué otra cosa sabemos de la primavera? Ustedes que son expertos en primaveras. ¿Crecen flores en la primavera? Crecen Sí. muchas flores. Entonces la pregunta que hago es, ¿hay muchas flores? ¿Sí? Fíjense, si yo lo corro así, sé que hay un error, pero supongo que no di cuenta que hay el error o no detecto cuál es el error, y lo corro de todas maneras, puedo hacer de vuelta play, o si toco este botón, una vez que ya corrí por primera vez, tiene el reejecutar más a mano. Sí, no hay problema, supongo. Pero cuando los corro, aparece que hay acá un error. Está en rojo, alarma, y acá me sigue diciendo, primavera no entiende el mensaje de muchas flores. Ya me lo decía acá, pero bueno, yo no me di cuenta, quise testear, igual me advierte los errores. Y ese es un error grave, significa no pude correr ese test. No es que falló o no falló, no lo pude correr. Hubo un error grave de que el código no es ejecutable, o alguna parte del código no la pudo terminar de ejecutar. Esto significa el rojo. En este caso, porque no entiende el mensaje, que es el error más frecuente, ¿no? El principal motivo de errores en un código es cuando le pido peras al olmo, por decirlo en modo refrán. ¿Sí? No sabe. Primera no sabe de flores. Bueno, hagámoslo. Entonces le agregamos, para hacer algo más interesante, una variable flores que está en 0 y un método hay muchas flores
que me devuelve si es cierto que las flores son mayor que 100. Corro este test, ahora ya que hice el código, sí, puse, hay muchas flores en primavera, probemos. A ver si ahora sí que hice el método, anda bien. Y ahora el semáforo cambió de color. ¿Sí? Me dice que no hubo errores, que corrió los dos tests, sobre 2 corrió 2, pero hay una falla. Entonces me dice cuando cliqueo cuál es el motivo de la falla. Dice que el valor no fue true como esperaba. Entonces acá el test corrió y fue efectivo, ¿sí? Hay un problema en la lógica de mi implementación. No cometí errores que hagan que no ejecuta, pero en la lógica hay algún problema en los valores. Y efectivamente, 0 mayor que 100 da false. ¿Sí? En realidad, es cierto que en la primavera hay muchas flores si previamente le mandé el mensaje método empezar, o le aviso, llegó septiembre. ¿No? Esta es una orden. Le aviso, che, primavera, pasó el calendario. Entonces, en respuesta a esto, supongamos que las flores pasan a ser 1000. Me vino así a la mente una tira de Mafalda donde Mafalda le informa a las flores que llegó la primavera y ahí florecen. Recuerdos de la infancia. O no tanto. Bueno, tengo un método, llegó septiembre. Entonces en el test, ahora no es que la primavera empiece con muchas flores, pero en el mismo test agrego, previo a preguntar que hay muchas flores, le digo, primavera, llegó septiembre. Entonces, ahora sí hay muchas flores. A ver si ahora está correcto el test y la lógica de mi problema. Y ahora está bien. ¿Sí? Profe, Sí. entonces, si un método solo devuelve un valor, en vez de poner un return, se puede poner un igual y sería lo mismo. Sí. Ah, ok. Perfecto. Y va sin llaves. Claro. Porque Sí, yo se porque no lo supone había que visto. son métodos con una sola expresión. Ok. Es el estilo funcional. Si quieren verlo desde esa perspectiva, es la lógica de la función que retorna. Eso sin duda tiene que ver con que la gente que hicimos Wollock sabemos Haskell. ¿Sí? Entonces, van a reconocer varios guiños que tienen que ver con la sintaxis de Haskell, entremezclados en Wollock. Pero bueno, pequeño paréntesis. Entonces tenemos 2 tests y 2 métodos. ¿Sí? Tal vez este método, el nombre del test sería en la primavera, cuando llega septiembre, que hace muchas flores. Es medio, no sé, medio traído de los pelos el ejemplo, nos quedó pero no importa. El punto es que en los tests, el punto es que, repito, testeamos una situación inicial de pronto o estamos testeando que el método anduvo bien también. Los métodos que tienen efecto no los podemos testear por sí solos. Testeamos que después de haber provocado el efecto, vemos las consecuencias. ¿Sí? Llegar septiembre hace que lleguen muchas flores. Entonces, después la pregunta es correcta. Tengo un método que es llover. Cuando en la primavera llueve, las flores aumentan. Entonces es un nuevo método con efecto, donde la cual flores es igual a flores más 1. Cada vez que llueve aumenta una flor. Entonces, ¿cómo pruebo que este método esté bien? No voy a esperar que sean... Capaz que no llegó septiembre, o quiero probar de forma independiente la llegada de septiembre a que llueva. ¿Sí?
Entonces hago un test donde yo sé que la primavera empieza sin flores, pero digo, cuando llueve hay una flor más. Entonces, quiero enviar el mensaje llover y ver si llover funcionó como quería. Entonces, ¿qué le pregunto a la primavera ahora? ¿Hay muchas flores? No. Que lo haga llover 100 veces para que llegue a más de 100 no es muy práctico. Puedo hacer esto. Y en lugar de preguntar por algo booleano, pregunto por equals. Y el equals es otro método que también entiende el objeto hacer porque tiene dos parámetros. Yo espero que haya una flor cuando le pregunto a la primavera y necesito el método cantidad de flores. Entonces, para poder testear la lluvia necesito un método adicional. Suele pasar que cree métodos, tal vez que no están en el requerimiento original, pero sí me ayudan a testear el requerimiento original. Entonces, lo creo el método, va a ser muy fácil de todas maneras. A ver si me sugiere, estoy esperando que me salga acá el asistente, así tonto, y no surge. Ahí está, crear un nuevo método, por fin. Ustedes no lo ven, pero créanme que sale una solapita. ¿Qué hace cantidad de flores? Nada, me retorna. Nada, sí hace algo, pero muy simple. Retorna flores. Entonces, a ver si ahora los tests están bien. El test que agregue está verde. Y así voy agregando uno por uno los tests. Teniendo acá la lógica del semáforo informándome si está bien, mal o más o menos. ¿Sí? O mejor dicho, si hay errores en el código, errores en la lógica, o están todos bien. Volviendo a cómo uno escribe los tests, hay un par de métodos más en el objeto hacer. Uno que es not_that para preguntar, podría ser acá el método opuesto. La primavera empieza sin flores. Entonces decir que si no le mando que llegó septiembre, la variación es que no pase que hay muchas flores. Entonces, otro método parecido al DAT, pero lo he puesto para hacer más. Podría haber puesto el not dentro, pero bueno, para no afirmar que no pasa, hago esto. Corremos los tests y tenemos ahora 4 tests que pasan bien. ¿Preguntas, comentarios? Por ahora no. Bueno, no hay mucha cosa loca con los tests de cómo se escriben. ¿Sí? Lo interesante, lo difícil es qué test hay que hacer y simular la situación para encontrar valores. Acá fueron todos muy fáciles, pero en una situación real, de pronto, si el producto sale 10 pesos, si el impuesto es tal porcentaje y compró tanta cantidad, entonces ahora la calculadora, hago la cuenta, debería darme 128,17. Entonces, construir el test lleva tiempo. ¿Sí? Y como lleva tiempo, tiene sentido regular qué cosas vale la pena testear y para no perder tiempo testeando de más. Hay dos grandes riesgos, muchos más tal vez, pero quisiera señalar dos. Uno es hacer test, pero hacer poquitos. O hacer de los casos más triviales y no de los casos interesantes. Entonces uno, como pasa todos los tests, se queda tranquilo y el test es poco efectivo. ¿Sí? Es como un test de colesterol que te dice no te estás muriendo simplemente. Está bien, algo testea, digamos, si no tuviese latido me avisa el test, pero digamos,
Si solo detecta errores muy groseros, no es tan preciso el test. Y entonces es un riesgo, ¿sí? Uno cuando si no hiciera ningún test, sabe que no se queda tranquilo nunca si no tiene test. Pero tener poquitos test y de los simples es una falsa sensación de seguridad. Y en el otro extremo, el otro riesgo es hacer demasiados test, lo cual no es un riesgo para el sistema, pero te la pasaste la vida haciendo test innecesarios, ¿sí? O redundantes, o que no valía la pena ser tan puntilloso. Y hay, entre medio, indicadores de qué tasa, lo que se llama tasa de cobertura, o no se llama así. Sí, coverage es la en inglés. Es una buena traducción, cobertura. El índice o porcentaje de cobertura de qué porcentaje de tu código está siendo recorrido al evaluar los tests. Entonces, según la política de la entidad donde uno trabaje, un 90% puede ser aceptable, poco más, poco menos. ¿Sí? Tampoco es el 100%, pero bueno, uno se queda bastante tranquilo. ¿Sí? Sobre todo cuando hace cambios. Porque cuando el sistema crece, evoluciona, hoy día todo el sistema se cambia. ¿Sí? Cualquier aplicación activa hoy día, todos los días saca un nuevo feature, cada tanto aparece, bueno, ahora le agregamos tal modalidad, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, el tema es no romper lo anterior. Entonces, si uno está cubierto en lo que hizo hasta ahora con test, cuando hace un cambio y ve que no solamente anda lo que hizo, que es por ahí lo obvio, sino que siga andando todo lo que estaba hecho antes, respira tranquilo. ¿Sí? Uno es como que el test te protege de que si metes la pata te des cuenta enseguida. Porque el problema no es que uno se equivoque, que algo falle. El problema es no darse cuenta. ¿Sí? Si yo tengo problema de colesterol, pero voy al médico, me hago diagnóstico y me entero, perfecto, tengo cómo arreglarlo. El problema es cuando la enfermedad me come por adentro y yo jamás me di cuenta. ¿Sí? Es importante en la programación y en la vida, ¿sí? Uno cuando se equivoca puede aprender. Cuando cree que sabe, no aprende. ¿Sí? Entonces, repito, lo importante de los test es darse cuenta de los errores que uno comete, o que el software que uno está construyendo se equivoca, ¿sí? Porque es lo que me permite hacerlo bien. ¿Sí? ¿Saben lo difícil que es encontrar bugs en un sistema? Muchas veces hay casos concretos, reales, donde se tardó mucho más en reparar un bug que en hacer el sistema mismo. ¿Sí? Por cómo estaba hecho. Disculpen un segundito. Ya estoy. Bueno, avancemos. ¿Preguntas? ¿Dudas? Consigna de trabajo, tómense 5 minutos, hacen un ejemplo básico y un par de test básicos. ¿Sí? Y si alguno quiere compartirme pantalla de lo que va haciendo, lo vemos. ¿Sí? Pero de paso, no es solo por el hecho de hacer el test, sino, aunque ya hicimos el otro día en el laboratorio algo parecido, para que se encuentren con Wolock y le tomen la mano a los botones, a las solapas que tiene. ¿Sí?
Repito entonces, tómense no más de 5 minutos para inventarse un ejemplito y probarlo. ¿Sí? Yo mientras voy a agregar acá 2 palabritas más a esto, así no dejamos el bache, el silencio de radio en la clase, pero bueno. Voy a agregarle acá algún otro objeto más. Otra cosa que en la primavera es alergia. Entonces voy a poner acá un atributo. En realidad sería de la persona, la alergia más que de la primavera. Vamos a hacer al revés. Vamos a hacer un tal cachito. Y vamos a hacer polimorfismo, pero con las estaciones. Acá, estación preferida es la primavera. Y acá hacemos un objeto invierno. Entonces, el cachito tiene un método está feliz. Epa. Estación preferida, no. La estación actual. Estación hace. Está feliz y en la estación en la que ahora él cree que está, hay muchas flores. Hacemos un método de estación que lo modifique. Y en estación ponemos la nueva. Tengo ahí, si están viendo. Si además de hacer su ejercicio están siguiendo lo que estoy haciendo, hice un par de métodos, un par de objetos más, agregué el invierno, y un mensaje que devuelve a la primavera. Entonces, Cachito va pasando el tiempo y empezaba triste y se pone feliz. Ese es el requerimiento que ya mismo voy a escribir en formato de test. Test Cachito empieza triste porque el invierno no tiene flores. Entonces probamos que, citación inicial de Cachito, afirmamos que not that
que está feliz. Y hacemos otro test de la situación interesante, que es Cachito. Cuando llega la primavera, cuando llega septiembre, y la primavera, cuando llega septiembre y empieza la primavera, se pone contento, se pone feliz. Las descripciones de los test son opinables, pero más o menos representan la idea. Entonces, el objetivo final del test es que está feliz. Pero la secuencia de pasos que sucedió es... no, paren. Cachito empieza en invierno, para que tenga sentido la prueba. Empieza el invierno, no está feliz, pasa el tiempo, cambia de estación, en la primavera tienen que llegar las flores y siguiente podemos hacer acá. Cuando pasa el tiempo, no ensuciemos esto. Lo hacemos acá. En el test probamos que a Cachito le pasa el tiempo. ¿Sí? Y a la primavera le decimos que llegó septiembre. ¿Cómo se llama esto? Control espacio les muestra los mensajes de un objeto. Si lo hacen después del punto, no sé si esto se está viendo, Sí, pero acá me sí, sale una sí. lista de mensajes que le puedo mandar. ¿Se ve o no? Sí, la pantalla sí se está viendo. ¿Pero se ve una lista de métodos que estoy eligiendo uno? ¿O se ve el No. cuadrado medio feo? No se ve nada. No, no, el pop. No, porque compartí solo la ventana. Cuando... Bueno. Igual no me muestra que quiero que me muestre. Está feliz nomás. Ah, porque no guardé acá. Me faltó grabar el otro archivo. Acá sí, cuando pongo, me sale pasar el tiempo. Profe, Sí, en este entorno de Wolock, ¿hay alguna manera de hacer que se guarde automáticamente el no, archivo? no. Ah. Control S lo guarda. Ok. Lo que sí hace, lo que sí se guarda vuelo, que es cuando salís y entrás en la misma situación general de ventanas abiertas y cosas por el estilo. ¿Sí? Y cuando salís de forma natural, te pregunta si querés guardar. Pero bueno, si se te corta la luz o algo por el estilo, podés llegar a perder algo. Entonces creo que ahí está bien planteado el test. A ver si es coherente con el código que hicimos. Lo corremos. Está todo bien. Bueno, ustedes estuvieron practicando. ¿Salió bien? ¿Mal? ¿Preguntas? ¿Alguno quiere compartir su código que hizo? Cuéntenme cómo le fue. Yo hice uno Ahí muy veo en el chat básico. que Bruno pregunta agrandar la fuente. Sí, se puede. Yo acá la tengo agrandada de todas maneras. Está en el menú rápido ahí, pero con control más. No, mentira no. Control más no. Sí, Bueno, sí, voy a con teclear. control más se puede. Yo Bueno, a mí toqué no me control sale. más en el texto, cuando estás seleccionando el texto. Si no, en ventana editor dice Sí, acercar, alejar. sí, esto acá no, esto es para expandir o contraer. Creo que eso es lo que hace el control más, control menos.
Pero sí, acá en ventana, editor, acercar, alejar. Dice control menos. Pero no estaría... Ahí anda, sí. Pero no, me comprimió eso. Profe, una pregunta. En este ejemplo, primavera Sí. entonces no entendería el mensaje siguiente. Porque no No. definimos los otros objetos de verano y otoño sería. Tendría sentido hacerlo, ¿sí? Ok, Por ejemplo, si ahora yo le digo que pasa el tiempo 2 veces, va a fallar. claro. O si no, si quieren, a ver, que tengamos test no quiere decir que para ciertas cosas no sigamos usando la consola. Por ejemplo, a esto que no quiero hacer un test, puedo pararlo acá por la terminal, por la consola, y preguntarle. De paso veo, lo bueno de la consola es que veo el diagrama de objetos. Digo, Cachito, ¿cómo está? Inicialmente su estación es el invierno. Digo, Cachito, pasa el tiempo. Ah, profe, no estás compartiendo la pantalla. Ah, perdón. Vamos de vuelta. Ahí empieza. Abrí la consola, corrí el código WLK de primavera. Veo, ¿cómo está Cachito inicialmente? Perfecto, su estación es el invierno. Le digo que pasa el tiempo. El invierno desapareció, pero la estación de Cachito es primavera, con 0 flores. Puedo decirle mientras tanto la primavera que aparezcan las flores, que llueva, ¿no? El diagrama me va mostrando cómo cambia eso. Pero cuando le pregunto ahora, pasa el tiempo, me da el error de que primavera no entiende el mensaje siguiente. Hay alguien que no sé si quiere preguntaros, quedó el micrófono abierto nomás. Bueno, seguimos. Efectivamente, primavera no entiende el mensaje siguiente. Si hiciéramos esto bien, deberíamos hacerlo para que, o hacemos un año corto, de pronto hacemos el método siguiente, y cuando termina la primavera empieza el invierno. Es un modelo, que todos lo hacemos como queremos, ¿sí? En función del tiempo, termina la primavera, se extiende un poco más y el invierno empieza un poco antes. Pero esto ya funcionaría. Cuando acá, si esto lo corro acá por la consola de vuelta, puedo correr de vuelta este botoncito de acá, me reinicia la consola y ejecuta exactamente lo mismo que hice hasta ahora. O sea, va a ejecutar el paso del tiempo, la lluvia. O sea que lo que recién falló, ahora espero que funcione bien. Lo voy a ejecutar, es una especie de animación, a ver que va haciendo tuc, 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 las cosas, y Cachito vuelve a estar en invierno. La primavera sigue con una flor, ¿sí? No dejó de existir. Puedo hacer que vuelva a llover y que tenga más flores, por más que esté en invierno, por más que la estación de Cachito sea el invierno. Pero bueno, está funcionando. No sé, repito, alguien que haya hecho su prueba quiere mostrarnos lo que hizo. Y yo tengo un Yo, problema con un método que no sé por qué no me anda. Tipo, no me deja cambiar Bueno, el mes. lo vemos. Juan Francisco, ¿no? ¿Estabas Sí, hablando? sí, Te lo doy pasé el permiso para... método que tenía. Te dejo compartir pantalla. Yo eso había eh, dejado de compartir recién para que ustedes puedan ver. Ahí voy. A ver, Estoy habiendo a alguien que está haciendo un poco de ruido. Si se da cuenta quién es. comparto Sí, sí, toda vos la mientras pantalla, compartís. ¿no? Sí, sí. Así lo vemos todos. No, yo quería hacer otra cosa tipo distinta. Hice. Bien. O sea, con lo de
se ve. A esta parte me dice, no me deja cambiarle el mes. Porque ¿qué es hola? No, El le problema pasé la de variable. Economía es que hola no existe. No que el método está mal hecho. Hola no es un objeto. Ah, esto tiene que ser un... Pero... O mandar un número, un string, un objeto que exista. Ah, tiene que ser un Que sea string. un objeto, no que lo hayas definido vos. Que sea de los que viene definidos por el lenguaje. Así. Ah, está bien. Era eso Lo que te entonces. decía es que la referencia hola no se puede resolver. Te estaba Claro. imaginando que vos habías definido object hola con lo que sea. Claro. Profe, Ahí. una pregunta que me surgió. Si Ahí vos está. tenés una variable de un objeto, por ejemplo en este caso el mes, y se lo asignás a un string y después se le asignás un número, ¿eso se puede hacer? O sea, ¿puede tomar valores de diferentes tipos o una misma Sí, variable? sí. Ah, ok. Ah, y otra cosa, el que está haciendo ruido creo que es Juan Ignacio, que está desmuteado, no sé, capaz no se dio cuenta. Disculpen. Bueno, yo hice lo de De hecho, que la perdón, marmota de para la la pregunta sombra. anterior. De hecho, vos no definís nunca el tipo de la variable. Por lo tanto, no hay ninguna restricción posible a lo que le asignes. Claro. Pero alguien decía algo y lo pisé hablando. ¿Quién era? No, no, yo dije lo del test, que tipo quería ver si podía agregar más de una condición al test. Y sí. Poder se puede, pero no está bueno. Salvo que sean dos cosas muy vinculadas. El problema está que cuando funciona, funciona bien, pero cuando falla, no sabes cuál fue el motivo de los dos que falló. Entonces pierde precisión. Ah, sí, porque este después te pone. Claro, te pone una Digamos, falla. si pruebo dos cosas, hago dos test. Sigo con la comparación de la salud, ¿no? Si yo voy al médico y me dice, sí, algo anda mal. ¿Y qué te hiciste? No, me hice test de orina, de sangre, de no sé qué, no sé cuánto, de COVID, bueno, pero sí, el test te dio mal, pero ¿cuál? Y no sé, ¿qué es lo que Ok. falló? Que no terminó el invierno, que la marmota, que la primavera. Entonces, cuando está bien, yo sé que todo anduvo bien, pero la utilidad del test, sobre todo, es cuando detecta algo que anda mal. Y Ok. cuantas más cosas amontonás en un mismo test, menos preciso es el diagnóstico cuando el resultado es negativo. Buenísimo. No, sí, no, no me acordaba que tipo. Yo pensé que le podía mandar directamente acá el septiembre, pero claro, no sabe, tipo, para que sea un objeto le lo pongo entre comillas y ya está. Todos son objetos acá en Wolof, y en los lenguajes clásicos del paradigma. ¿Sí? Sí. Los strings son objetos, los números también lo son, los que vos definís obviamente son objetos. ¿Sí? Los que ya vienen definidos ya tienen los mensajes que entienden. Por ejemplo, si septiembre va entre comillas, le puedes preguntar cuántos caracteres tiene, si contiene una A. Hay cierta lógica ya predefinida en el caso de que sea un string, pero el concepto es que es un objeto. De hecho, estás usando, aunque no te des cuenta, un mensaje que el string entiende, que es el doble igual. Eso Sí. también es un mensaje. ¿Sí? Un string sabe compararse con otro string. Y te devuelve true o false. Probá a poner, ya que estamos, en lugar de comparar contra septiembre, compara contra un número. Y cuando lo pruebes, Claro, pero no existe el objeto 1. sí, el objeto 1 existe. Ah, con el test iba a dar mal. Bueno, Pero vamos a ver si falla o da amarillo. ¿Ven? Da amarillo. amarillo. El mensaje igual lo entendió el string. A ver, mostrar el test cómo está hecho.
¿Ven? Vos estableciste el mes con septiembre. Entonces, ahora pasa al código, por favor. En la variable mes quedó el string septiembre. Sí. Entonces, en tu línea 14, le pregunta a la primavera el mes, primavera responde con un string septiembre, y lo que se ejecuta es, el string septiembre recibe el mensaje igual igual con 1 como parámetro. Y ese código existe y devuelve false. En Haskell hubiese dado un error de tipos. ¿Se acuerdan? Estás comparando un string con un Sí, con un booleano, int. no compila, no ejecuta, Ah, sí. error de tipos. Acá no, acá ejecuta y te dice, no, no es igual. Te deja comparar y te dice que son distintos. Igual no debería dar error directamente. No, porque corrió el test, es que estoy diciendo, el igual al Ah, número. error es cuando cuando no corre el test. Ah, ok. Falló, eso significa falla, que el resultado no dio cierto. Vos querías que dé true y te dio false, porque la comparación entre septiembre, entre el string septiembre y el 1 es falsa, la igualdad. Pero ese mismo código, ahora cambiemos el test. Poné 1 ahí, establecer mes 1. Y correlo. Eso debería dar verde. Sí. Porque el igual compara. Bueno, bien, gracias Juan por compartirnos tu código. ¿Alguien Nada. más quiere mostrarnos lo que hizo? ¿Tiene alguna consulta? Yo estuve haciendo, recién hice algo medio básico también, pero que tiene que ver con las estaciones, pero cambié o sea, hice como otra cosa con las estaciones. A ver, ahí comparto, sí. ¿Para que te doy permiso? Ahora. Bien, hiciste un hemisferio, sur y norte. Invierno, Estados Unidos, ¿cuándo empieza? Bien. Lo que te diría ahí, de ese, que en lugar de edad uses equals, ya que estás queriendo comparar con un valor. Y el primer parámetro sería diciembre, y no tenés que poner el igual igual. Y ahí lo mismo. Y cambia el dat por equals, ¿no? Bien, dio verde todo. Perfecto. Dos cositas. Respecto del if, que es cierto, me olvidé de comentarlo hoy. Lo usamos como medio de memoria. Todos los ejemplos que lo usaron, vi que lo usaron bien, sin que yo diga nada, así que por eso, por ese lado me queda tranquilo de que es algo entendible sin demasiada explicación. Pero quisiera agregar una característica del if, como está hecho en Wallock, que no solamente es una expresión de control, en el sentido que me regula por dónde va ejecutando, sino que es una expresión. De hecho, vi en Mumuki que alguien lo había hecho usado como expresión. Te pido que escribas esto en el código. Poné el return delante del if. Solamente la palabra return. No. Perdón. Cortá la palabra return de donde está y ponela adelante del if. A la izquierda del if sería. Y sacá el return de adelante de diciembre. Y corre los test. Claro, Cierto. ¿Tenías un test que pasa por ahí o no? creo que sí, porque es el El invierno y acá segundo puse pasa el invierno. por invierno. Perfecto. Funciona igual. Porque lo Claro, que estás retornando es lo que el if retorna. claro. Sería lo mismo, para no repetir el return. Sería lo mismo.
Entonces, el if es una expresión cuyo valor es lo que valga alguna de las dos ramas. ¿Sí? Uno lo puede o retornar, o guardar una variable, o pasar por parámetro. Es un objeto, el if retorna el objeto que corresponda a evaluar alguna de las dos ramas. Entonces es un estilo más funcional, si quieren también, nuevamente. ¿Sí? Pensar que en algunos lenguajes hay lo que se llama un operador ternario para hacer esto, que es una sintaxis alternativa con un signo de pregunta, por ejemplo, en C. Acá el mismo if tiene un uso como expresión o como instrucción de control, según como lo quiere usar. Y ya que estamos, para ver otra variante, en la línea 21, al final borrar las llaves y poner igual. Sacar el return y sacar la llave que cierra. Esto también es código válido. Lo que retorna al método es, dependiendo del hemisferio, un string o el otro. Y tal cual, yo una expresión así la haría en una sola línea. Un método así de simple, cuestión de gustos, no de estilo, pero yo creo que así se entiende perfectamente sin nada de indentación. No sé, alguno por ahí fanático tiene el TOC de la indentación permanente y no le gusta, pero nada. Si yo lo veo, eso lo leo re bien, no sé ustedes. Sí, depende del caso, en este caso sí. Tal cual. Si en lugar de junio fuese una expresión muy compleja, sin duda no lo haría una sola línea, pero siendo así, está perfecto. Bueno, bien, Tao. ¿Algo más que nos... Otra cosa que le agregaría a tu código, pero ya me voy un poco de tema, ¿por qué no modelar los hemisferios como objetos? Sí, sí, lo había pensado. Bueno, podría ser Lo que una pasa es que se me posible... iba, como que se empezaron a ocurrir cosas, pero era como que se iba allá de lo que hasta ahora lo que vimos, digamos. Está bien. Pero sería un caso interesante para también definir objetos, ya que fuiste para ese lado de los hemisferios. ¿Sí? Si recuerdan, cuando mostré el ejemplo el de los videojuegos, cuando le mostraba mi solución que decía el consumo de batería, no sé si se acuerdan, en lugar de usar un booleano para representar que tenía batería cargada o batería baja, creé dos objetos. Entonces, le preguntaba a batería baja, no sé, la jugabilidad, y le preguntaba a batería alta, o la batería que sea en cada momento, la jugabilidad. Entonces, es siempre posible darle entidad de objetos y comportamiento a cosas simples. ¿Sí? Uno después analiza si justifica, si no, pero por ejemplo, ahí en el método enviar uno podría, en vez de hacer un if, preguntar al hemisferio que le diga cuándo empieza. Y no hacer una decisión, sino que el hemisferio sur responda una cosa y el norte responda otra. No sé si es el mejor caso para hacer esto, pero siempre uno puede al menos analizar a qué cosas le da entidad de objetos y a qué cosas no vale la pena. O a los meses, ¿por qué no? Hacer unos cuantos meses. Si es solo para describir que es septiembre, no justifica, pero si le doy comportamiento, ahí empieza a tener sentido que esa cosa sea un objeto de los definidos por mí y no un objeto que sea un simple string. ¿Sí? Sí, yo había pensado en hacer un objeto, por ejemplo, fecha, que te diga en el mes en el que estás, y que acá, o sea, cada país, como un método que sea la estación en la que está, digamos, según el mes, pero para eso como cada estación habría que ponerle los meses en los que se cumple que está, digamos. Sí. Bueno, lo dejamos así por ahora. Sepan, cosa que veremos más adelante, que hay objetos que representan fechas que ya vienen con el lenguaje. ¿Sí? Y sepan que, por ejemplo, cuando haya muchos objetos parecidos, como por ejemplo todos los meses, presentaremos en un par de semanas el concepto de clase que nos va a servir para no definirlos uno por uno. Pero por ahora esto está muy bien. ¿Sí? Así que gracias también a Tao por mostrarnos su código, y retomo
la pregunta inicial de si alguien más tiene alguna consulta o mostrar lo que hizo en estos últimos minutitos que nos quedan de la clase de hoy. Voy acá al chat si alguien dijo algo nuevo. No, esto ya lo había visto hace un ratito. Consultas, Yo, si dudas. quiere, le muestro, profe. ¿Sí? ¿Quién está hablando que no llegué a ver? Yo, Agustín, si quieres se lo muestro, es bastante básico también. Bueno, lo vemos también. Agustín Ventoso. Sí. Así te tengo acá y te hago co-host. Dale, lo vemos. Ahí se debería de ver. Es la primavera que teníamos hecha y le agregaste un objeto Agustín Claro. que también tiene una variable flores. Ven acá de casualidad, ambos objetos, el nombre del atributo es el mismo. Y le da alergia, retomaste lo que decía de si la cantidad de flores es mayor que es una especie de tolerancia, ¿no? ¿Hasta cuántas flores le da alergia o no a Agustín? Y después, bueno, hice los test. Yo lo que me preguntaría ahí, a ver el test, la primera le da alergia a Agustín, bien. Si no llegó septiembre, no, porque todavía no hay tantas flores, y si no, sí. Está muy bien pensado. Lo que me preguntaría acá es, ¿por qué la responsabilidad de si la primavera le da alergia a Agustín está en primavera y no en Agustín? Sí, tendría más sentido que este método esté en Agustín. No lo sé. Habría que conocer más el contexto, pero lo que quiero decir es que podría ser también. Claro. Ok. La pregunta es, ¿qué otra consulta querrías hacer? ¿Preguntarle a la primavera si le da alergia otra persona? Ahí Claro, tenemos esa es. primavera y Agustín. ¿Cuál es el tercer objeto que vas a crear? A Pedrito, a María, a Susana, y le vas a preguntar a la primavera si le da alergia a esos otros? ¿O vas a crear otras estaciones y le querés preguntar a Agustín, ¿te da alergia la primavera? ¿Te da alergia el invierno? ¿Te da alergia el verano? Claro, y de eso depende en dónde va el método. Eso puede hacer que decidas esa responsabilidad dársela a la primavera o a Agustín. Ok. En otras palabras, y repasando lo que vimos hoy, es por dónde viene el polimorfismo. ¿Polimorfismo de estaciones o polimorfismo de personas? De personas, claro. O tal vez los dos. No sé, depende cómo hagamos evolucionar el ejercicio. Pero siempre que un objeto entiende un mensaje con un objeto como parámetro, uno podría preguntarse, ¿y si fuera al revés? Claro, ¿qué pasa? Piénsenlo en cualquier ejemplo. Yo puedo decirle a un número multiplicate por otro, o al otro dividite por el número. No sé. La multiplicación la puede ser conmutativa, pero a un string puedo decirle, dame los 10 primeros elementos. Entonces digo, string take 10, o pensarlo al revés, 10, haceme un take de tal string. O puedo decirle, Juan, come una galletita, o galletita, que te coma Juan. ¿No? Tuvimos alguna discusión similar en Prolog, ¿no? De cómo entendemos los distintos términos, ¿sí? De la relación, ¿no? Acá cambia cuál es el objeto sujeto responsable de hacer y cuál es el objeto directo, si lo vemos en clave de sujeto predicado, ¿no? Juan come galletitas, sujeto Juan, núcleo verbal come, objeto directo galletita.
Lo pasamos a voz pasiva y nos queda al revés. La galletita es comida por... Creo que ya lo dije esto alguna vez, no importa. Me vino un déjà vu de que estaba diciendo algo que ya les había contado. Pero bueno, bien, Agustín, estamos. Perfecto. Dejo de compartir. ¿Más preguntas, comentarios? Bueno, entonces, siendo ya las 12:30 pasadas, hora de terminar la clase, habiendo explicado las cosas que tenía pensado contarles y habiendo charlado un rato, para terminar la clase, lo último que les dejo es una consigna ahora sí del TP para hacer para la semana próxima. Entonces, se los comparto por acá mismo para que lo vayan mirando. Pero ya mismo, así no me olvido y no me viene el fin de semana encima, les creo la asignación, porque esta idea es hacerlo usando el entorno de Wolof, ¿no? Así que yo ahora corto la transmisión, pero ahora que estoy en mi casa tranquilo, sin más demora les creo la asignación y se las paso por Discord, ¿sí? Se hace ¿Es individual? Sí, Oh. sí, este primero es individual. Sospecho que va a ser el único individual. Ya el siguiente lo haremos en grupo porque no me da la vida para corregir tanta cantidad de resoluciones. Vale, debo el parcial todavía. Voy a dejar de grabar porque ya estoy diciendo cosas más anecdóticas.